Esta es la predicación correspondiente al domingo 21 de mayo de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de referencia de hoy es la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 9 al 31. En la Biblia tenemos dos metáforas principales para hablarnos de la relación entre Dios y su creación. Una es la del pacto y la otra es la del Tribunal de Justicia. Lo interesante es que no son dos maneras distintas y separadas para hablarnos de la relación con Dios, sino dos maneras convergentes que se unen para hablarnos de la relación con Dios. La metáfora del pacto eh, consiste en que Dios establece un pacto con su pueblo Israel, basado en los pactos de vasallaje del mundo antiguo, en el que cuando un rey, un reino, conquistaba otro reino, sometía a al pueblo conquistado a un pacto por el que se comprometía a protegerlo y darle cobertura, pero el pueblo sometido tenía que cumplir con una serie de prescripciones del pacto. Eh, por tanto, había unas obligaciones y unas responsabilidades para cada parte. Y había unas cláusulas por las que el pacto se mantenía vigente. Bueno, dentro de este modelo, la Biblia nos habla de que Dios establece un pacto con su pueblo Israel por medio de una promesa original a Abraham, por el que Dios se compromete a cumplir una serie de promesas para rescatar al mundo del pecado y de la muerte. Y de esa manera poner orden en su creación, transformándola en una nueva creación. De esa manera, Dios se muestra fiel al pacto. Pero como respuesta a esta actitud de gracia y de misericordia de Dios, Israel, constituido como pueblo a partir de la familia de Abraham y de la promesa hecha por Dios a Abraham, debía ser fiel al pacto poniendo su fe en Dios y nada más que en él. Tenemos una fe completamente monoteísta en la Biblia, de manera que el pueblo de Israel mostraba la pertenencia al pacto guardando sus mandamientos. Las promesas de Dios eran las cláusulas del pacto que Dios debía cumplir y los mandamientos eran las cláusulas del pacto que Israel debía cumplir. Ambos tenían que ser fieles al pacto. Y como resultado de esa fidelidad de ambas partes, las promesas de Dios continuarían y por lo tanto la salvación de forma que Dios reinara en toda la creación se irán a cumplir, se iban a cumplir. Pero digamos que dentro de esas cláusulas del pacto, dentro de esos mandamientos que Israel debía cumplir, hay una serie de elementos que son los que al final van a acabar destacándose. Entre ellos está la circuncisión como señal de pertenencia al pacto, el sábado como una forma de distinguir al pueblo de Israel de otros pueblos y las leyes de pureza que separaban a judíos de no judíos. La metáfora del Tribunal de Justicia, por su parte, se basa en el funcionamiento de la justicia en el mundo antiguo, en que obviamente alguien que fuera acusado de un delito era llevado a un tribunal y allí el juez debía declarar al acusado inocente o culpable, justo o injusto. Esa declaración de justo no transformaba la persona, el ser de la persona, sino lo único que estaba cambiando es su estatus, su condición de justo o injusto a nivel jurídico, lo que se llama a nivel forense. Esta metáfora del tribunal servía para hablar de cómo aquellos que formaban parte del pueblo de Dios eran declarados justos. Los justos son los que están
en la relación de pacto con Dios. Los justos, por tanto, el ser justo no es o no era un término moral o de perfección moral. Es decir, nosotros asociamos justo con una persona santa, con una persona que tiene un nivel de perfección moral, de corrección moral, diría, ¿no? Pero no es este el concepto de justo que encontramos en la Biblia. El concepto de justo es aquellos que pertenecen al pacto con Dios, aquellos que están en la relación correcta con Dios dentro de su pacto son justos. Aquellos que están fuera del pacto, porque están fuera de la relación correcta con Dios, entonces son injustos. ¿Cómo se pertenece al pacto? Básicamente poniendo su fe en el Dios de Israel. Eh, eh, Aquellos que confían en Dios como su Dios son los que son declarados justos y por tanto pertenecientes al pueblo de Dios. Por eso el gran problema del pueblo de Israel es la idolatría, porque eso desplaza su confianza, su fe en otro lugar, en otra cosa, en otra realidad, y eso es lo que causa el exilio de Dios de su pueblo. ¿Vale? Por lo tanto, aquellos que ponen su fe en Dios, el llamado de los profetas, volveos a Dios, arrepentíos, volveos a Dios y poner la confianza en Dios, es lo que cualifica como justos, como que declara, nos hace ser declarados justos, pertenecientes al pueblo de Dios y herederos de sus promesas de salvación. Cuando Pablo habla de la justificación por medio de la fe, está pensando en esta doble metáfora, en el pacto y en el tribunal de justicia, sobre la base de la narrativa del Antiguo Testamento, la narrativa de la Biblia. Por eso si comenzamos en este pasaje, en el versículo 9 de este capítulo 3, donde Pablo se pregunta, ¿a qué conclusión llegamos? ¿De qué está hablando Pablo? De todo lo que estuvimos hablando la semana pasada. Persona que no haya visto la predicación la semana pasada puede parar aquí y ver la predicación anterior para comprender lo que viene a continuación. Pablo se pregunta, por tanto, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Responde Pablo, de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Pablo está haciendo un resumen de todo lo que lo que hemos dicho desde Romanos 1, capítulo 1, versículo 18, hasta el 3:8. Y este es el resumen que hace Pablo. Los judíos no son mejores que los gentiles porque tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Ya vimos entonces la semana anterior como Pablo está diciendo que tanto judíos como los judíos están en un plano de igualdad frente a Dios. Por haber nacido judío, por estar circuncidado, por guardar la ley, no confiere un estatus especial o diferente delante de Dios. No hay, por tanto, ningún motivo de orgullo o de exclusividad para los judíos. Y esto es lo que Pablo está diciendo a lo largo de todo el capítulo 3. Tanto judíos como gentiles están bajo el pecado, como nos dice en el versículo 9. ¿Pero qué significa esto? Los versículos que vienen a continuación, de los versículos del 10 hasta el 18, todos estos versículos son citas de Pablo del Antiguo Testamento. Pero no son citas al azar, son citas muy bien escogidas. Y además no es una única cita, sino que son muchas citas unidas unas tras de otras de una serie de pasajes que se encuentran todos en el Antiguo Testamento. Son todos citas de los salmos, son el Salmo 14, el Salmo 53, el Salmo 5, el Salmo 140, el Salmo 10 y el Salmo 36, según lo he mencionado, según el orden correlativo en el que Pablo los está citando, e Isaías 59. Claro, no podemos leer todos estos salmos en esta mañana, pero
sí podemos decir que todos estos salmos, incluido Isaías, siguen un modelo de pensamiento en el que están los injustos y están los justos. Los injustos son aquellos, como dice el Salmo 14 o el Salmo 53 en su primer versículo, aquellos que dicen que no hay Dios. Por eso hemos dicho antes que los justos son aquellos que ponen su confianza en Dios. Lo contrario del justo no es el pecador, sino es el que no confía en Dios, el que de entrada dice no hay Dios, o es el Dios de Israel, no es el Dios verdadero. Esa negación de Dios es lo que coloca fuera del pacto con Dios. Y de ahí después derivan una serie de acciones, de pecados, es decir, el pecado de raíz es siempre la incredulidad o la idolatría, que es una forma de incredulidad. Es decir, el poner la confianza en Dios, que corresponde a Dios, en algo que no es Dios como si fuera Dios. De ahí deriva el no buscar a Dios, el cometer males, engaños, mentiras, maldiciones, asesinatos, destrucciones y violencias de todo tipo, que es lo que Pablo está citando en cada uno de estos versículos. Pues estos que niegan a Dios son injustos y están fuera del pacto con Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo y citando cada uno de estos versículos. Pero en estos mismos salmos encontramos que hay justos que en muchas ocasiones sufren injusticias a manos de los injustos o que sufren porque los colocan en una situación vulnerable a riesgo de muerte porque son acusados injustamente. Y esto lo encontramos en muchos salmos. El justo que sufre injustamente, que es acusado injustamente y que va al tabernáculo, que se esconde en el tabernáculo para reclamar la reivindicación de Dios. Aquí vemos la idea de que tanto el justo como el injusto no son personas, unos de corrección moral y el otro de incorrección moral, sino de cuál es su posición, su estatus delante de Dios. El justo es aquel que pone su confianza en Dios y el injusto es el que niega a Dios. Incluso el justo es el que aparece como víctima frente al injusto cuando es acusado injustamente y el que reclama la reivindicación de Dios. Y por eso los justos en estos salmos esperan que Dios intervenga y que los reivindique en su condición de justos. Por tanto, los justos son los que permanecen dentro del pacto con Dios. Y eso es muy importante. Entender todo esto es muy importante para entender lo que está hablando Pablo, pero también para entender lo que dicen los salmos, porque cuando leemos justos e injustos, aquí podemos estar equivocando. En todos estos pasajes, como digo, Dios se presenta para intervenir y hacer justicia, reivindicando y declarando justos a aquellos que confían en Él. Y este es el modelo típico de este tipo de salmos, el que el salmista está reivindicando, confiando en que Dios lo va a reivindicar, lo va a declarar como justo y que por tanto aquellos que lo acusan se muestran como injustos y poniendo las cosas en orden allí donde hay maldad, donde hay desorden, donde hay desigualdad, donde hay engaño, donde hay destrucción, donde hay violencia y revirtiendo la maldición en bendición. Así es como Dios está actuando y como Dios se presenta en estos salmos y en esta porción de Isaías y en otros muchos lugares en el Antiguo Testamento. Pero esos son los que Pablo está citando en este momento. Y de esta manera es la manera en que Dios se muestra como justo. Dios es justo. Muy bien, pues todo esto es lo que a Pablo le sirve de base para explicar lo que viene a continuación en este capítulo. Porque ya hemos visto que en el versículo 9 Pablo recoge
la conclusión de todo lo que viene tratando desde el 1:18, poniendo de manifiesto que los judíos no son mejores, que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Y al citar todos estos versículos que habla de justos y de injustos, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Qué quiere Pablo poner de manifiesto? Pues está diciendo, los judíos no somos mejores que los gentiles, como habían llegado a pensar, que aunque se crean justos porque pertenecen al pueblo de Dios, ya sea porque han nacido en él, por lo tanto pertenecen étnicamente al pueblo judío, o ya sea por la circuncisión, porque la circuncisión es el signo de pertenencia al pueblo de Dios, o ya sea porque han cumplido la ley, que son las prescripciones, que las cláusulas del pacto que Israel tiene que cumplir. Pues Pablo está diciendo que por ninguna, y lo que va a explicar a continuación, por ninguna de estos elementos, el pueblo judío puede ser considerado justo y que por tanto están en igualdad de condiciones con los no judíos, con los no gentiles. Es decir, Pablo lo que está diciendo es que judíos y gentiles son injustos por igual. Esto es algo bastante significativo, algo bastante importante, algo bastante fuerte, ¿vale? Desde la perspectiva judía, obviamente. Pablo en el versículo 19 introduce este contexto del Tribunal de Justicia y tenemos este versículo 19 que en la segunda parte dice, para que todos callen y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿no? Los que tienen la ley están son considerados bajo la ley, y para que todos callen y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué significa para que todos callen y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios? En el Tribunal de Justicia, en el mundo antiguo, cuando el acusado no tenía más que decir, se tapaba la boca como símbolo de ya he terminado de defenderme o de autojustificarme, ¿no? Pero además, si alguien era considerado culpable y quería hablar para autojustificarse, el juez mandaba golpearle en la boca en señal de que no tenía derecho a hablar. Tanto a Jesús como a Pablo, cuando están siendo judiciados, se les golpea en la boca, precisamente por este hecho, ¿no? Intentando mostrarles que son culpables y que no tienen derecho a hablar. Esto, digamos, es la metáfora para expresar que en realidad delante de Dios, judíos y gentiles, somos injustos, somos culpables, somos pecadores. Es más, lo que Pablo está diciendo es que en realidad los judíos son injustos y pecadores y por lo tanto están fuera de la relación de pacto con Dios de igual manera que los no judíos. Eso es lo que Pablo aquí está diciendo. O sea, no creáis que porque tenéis la circuncisión, porque tengáis la ley, porque guardéis el sábado, sois justos y estáis en la relación correcta con Dios. En realidad, sois tan injustos como los gentiles y todos somos igual de pecadores. Y por eso la razón de ello nos la da el versículo 20 de este capítulo 3, porque dice Pablo, ¿por qué? Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues la ley sirve para que tengamos conocimiento del pecado. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué Pablo está diciendo que a pesar de que se ha nacido étnicamente en el pueblo de Dios, que se tenga la circuncisión, que se tenga la ley, que se guarde la ley, en realidad, en relación con Dios,
se está fuera del pacto con Dios, en realidad se es tan injusto, tan pecador como los gentiles? La respuesta está aquí en el versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ningún ser humano será considerado justo delante de Dios. ¿Qué son las obras de la ley entonces? Las obras de la ley, ya lo mencioné anteriormente, son aquellas obras prescritas por la propia ley, la obediencia, el cumplimiento que marca la propia ley, que mostraba cómo se pertenecía al pacto, ya fuera por la circuncisión, por el sábado o por las leyes de pureza. Es decir, andando el tiempo, dicho de otra forma, andando el tiempo en el judaísmo del segundo templo, después del exilio en Babilonia, se reconstruía el templo y se va configurando poco a poco el judaísmo tal y como nosotros posteriormente lo hemos llegado a ir conociendo. Ese es el germen allí en el judaísmo del segundo templo. Pues para el tiempo de Jesús y el tiempo de Pablo, en el judaísmo se había enfatizado una serie de elementos distintivos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo judío, respecto del resto de pueblos, respecto del resto de naciones. Entre esos estaba la circuncisión, estaba el sábado y estaban las leyes de pureza, entre las que marcaban muy claramente con quién se podía comer, con quién no se podía comer, y qué se podía comer y qué no se podía comer. Por eso, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, en los evangelios, pero también en el resto de escritos del Nuevo Testamento, estos temas son los que se están constantemente discutiendo. Circuncisión, sábado, leyes de pureza. Constantemente se están discutiendo sobre estos temas. ¿Por qué? Porque estos son los elementos que se habían acabado configurando como la distinción, lo que distinguía de los judíos de los gentiles. Y a esto Pablo llama las obras de la ley. ¿Qué está entonces diciendo Pablo? Que estas obras de la ley ya no sirven o no han servido nunca, en realidad, para mostrar quiénes pertenecen al pacto con Dios, en el sentido de establecer una separación del pueblo de Dios con el resto de naciones, porque el pueblo de Dios en realidad había recibido la vocación de ser luz a todas las naciones y había fracasado en esa vocación. Y por tanto, habían construido una identidad sobre la base de estos elementos, no para ser luz a las naciones, sino para distinguirse y separarse del resto de naciones. Y esto es lo que está de fondo en toda la argumentación de Pablo, que ya estuvimos viendo la semana pasada y estamos viendo en esta. Estas son las obras de la ley. Pues Pablo está diciendo, estas obras de la ley ya no sirven para mostrar quiénes son los que pertenecen al pacto con Dios, ni para declarar quiénes son los justos delante de Dios, los que pertenecen al pueblo de Dios. Siempre hay que recordar que en la Biblia se nos habla de la posición delante de Dios, no como una posición, no como una relación o una posición individual, sino dentro del contexto del pacto y, por tanto, dentro del contexto del pueblo de Dios. Porque no tenemos una concepción individualista del ser humano. Esto es importante tenerlo claro para poder comprender por qué todas estas dimensiones son importantes. Por tanto, lo que Pablo está diciendo no es solo que los judíos y los gentiles son pecadores en un sentido abstracto y genérico, sino que los judíos están tan fuera del pacto como los gentiles si piensan que su seguridad está en las obras de la ley. Por eso, al margen de estas obras de la ley, dice el versículo 21, se ha manifestado la justicia de Dios. Como ya dijimos la semana pasada, ¿cuál es la justicia de Dios? Esa justicia que es la fidelidad de Dios
al pacto. Dios es justo porque es fiel al pacto. Dios es justo porque cumple las condiciones del pacto. Dios es justo porque crea un orden de justicia, allí donde se hace presente. Esa justicia que ahora ha sido revelada en el Evangelio. Y aquí entroncamos con el comienzo el final de la introducción de la carta a los romanos en el versículo 17 del capítulo 1 que ya vimos y estudiamos en su momento. Y por esa justicia revelada en el Evangelio, por medio de la fidelidad de Jesús, el Mesías, al pacto como representante de todo Israel para todos aquellos que confían en él, en beneficio de todos aquellos que confían en él. Y volvemos otra vez a Romanos 3:22. Como veis, toda esta sección desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el 3:31 es una sección argumentativamente y estructuralmente coherente, conforma un todo cohesivo. Lo que pasa es que no hemos podido verlo todo en una única predicación y por eso lo hemos dividido lo menos rupturista posible para mantengamos la unidad lo máximo posible. Por eso, desde 1:17 estamos citando 3:22, porque tenemos diríamos en términos técnicos, incluso se indica la estructura de un texto teniendo un comienzo y un final idéntico, o que están hablando de lo mismo. Por tanto, dice Pablo, no hay diferencia entre judíos y no judíos porque todos están en igualdad de condiciones. Somos todos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el versículo 23. O sea, hay que recordar que gloria, destituido de la gloria de Dios, esa gloria de Dios significa presencia de Dios. Es decir, el pecado es lo que lleva el pecado de incredulidad o de idolatría, el dejar de poner la confianza en Dios, es lo que lleva al exilio al pueblo de Israel. Estamos exiliados de Dios debido al pecado. Por lo tanto, si estamos exiliados de Dios, significa que la presencia de Dios sale de entre nosotros como humanidad. Por lo tanto, hay una ausencia de Dios. Estamos destituidos de la presencia de Dios, estamos retirados de la presencia de Dios, o la presencia de Dios se retira de nosotros. Otra forma de explicarlo. ¿Por qué? Porque debido al pecado. El pecado emerge en la medida en que no ponemos nuestra confianza en Dios, sino en otro sitio, en otro lugar, en otra cosa. Por tanto, judíos y gentiles somos pecadores y estamos fuera de la relación de pacto con Dios por igual. No hay, en ese sentido, ningún privilegio por parte de Dios, porque si hubiera un privilegio, es decir, si Dios tratara de forma desigual a judíos y gentiles, por tanto habría un favoritismo por parte de Dios. Y esto es lo que Pablo ya nos hablaba en la predicación de la semana pasada, lo veíamos, que no hay favoritismo en Dios. O cuando hablamos también allí en el libro de los Hechos, que también cuando Pedro recibe la experiencia de entender que no hay animales puros e impuros, que no hay, por tanto, esa diferencia de judíos y gentiles, porque Dios es Señor de todos y no hay excepción de personas para Dios. Esto es de lo que estamos hablando, de lo que se está poniendo de manifiesto. Pero por el contrario, todos, judíos y no judíos, sigue diciendo el versículo 24, en la primera parte, somos justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, somos declarados justos por gracia, es decir, sin que medien condiciones ni méritos
de ninguna clase. Es decir, las cláusulas del pacto que debía cumplir Israel no eran para, digamos, la condición para ser declarados justos. La condición para ser declarados justos es por gracia, por amor y misericordia de Dios. Y, digamos, la contrapartida es la recepción de esa gracia y de esa misericordia por medio de la fe. Por medio de la fe. Las cláusulas del pacto eran la respuesta de fe, de pertenencia a ese pacto, pero no es las condiciones de posibilidad. Las condiciones de posibilidad es la fe. Por tanto, lo decimos, somos declarados justos sin condiciones ni méritos de ninguna clase, que nosotros hayamos conseguido y que podamos esgrimir como condición de posibilidad delante de Dios, sino solo por medio de su gracia y del amor incondicional que Dios tiene. Y tal es el amor y la gracia de Dios, que Dios se encarna por medio de su Hijo para cumplir ambas partes del pacto, para permitir que las promesas de Dios continúen adelante. Y por tanto, para reinar por medio de Jesús el Mesías, Jesús el Rey. Dios empieza a reinar por medio de Jesús el Mesías, Jesús el Rey. Por tanto, somos declarados justos, aunque nosotros seamos injustos en nosotros mismos. No hay un cambio nada más que en la posición que tenemos delante de Dios. Es la declaración en el tribunal. Somos declarados justos, aunque nosotros sigamos siendo injustos en nosotros mismos. Y habrá un cambio, una transformación cuando Dios consume su salvación en el tiempo final. Pero esa declaración de justos no solamente nos cualifica en una relación individual y personal con Dios, sino que nos habilita para pertenecer al pueblo de Dios. ¿Por qué pertenecer al pueblo de Dios es importante? Es importante en esos términos de pacto del que hemos hablado, porque el pueblo de Dios es el heredero de las promesas de salvación de Dios del pecado y de la muerte. El pueblo de Dios es heredero de las promesas de Dios y el pueblo de Dios es llamado a ser luz a las naciones, es decir, a encarnar el testimonio de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Y encarnar esas promesas de salvación de Dios, de su reino y de su nueva creación. Por eso es importante el pueblo de Dios. Por eso no comprendemos la relación de Dios solo en términos individuales, que esto es algo muy moderno, sino en términos de pueblo de Dios y en términos de pacto. Y esto es posible no solamente porque Dios ha pasado por alto los pecados nuestros, sino que los ha pasado por alto porque, como dice la segunda parte del versículo 24 del capítulo 3, porque en Jesús el Mesías tenemos redención. En Jesús el Mesías tenemos redención. ¿Pero qué significa redención? La redención es otra metáfora que era propia del mundo antiguo, que tenía que ver también con un contexto judicial en el que por medio de la redención, redención significa rescate, se rescataba
por medio de la redención, a un esclavo de la esclavitud. Es decir, en este mundo antiguo existía la esclavitud y había posibilidades de que un esclavo fuera una persona libre, un liberto. Y era posible cuando alguien libre pagaba un rescate para que esa persona pudiera ser hecho libre. Pues sobre esta figura jurídica nos hablan de que en Jesús tenemos, Jesús el Rey, tenemos redención. Porque es importante no olvidar de esa dimensión de Jesús el Mesías. Siempre pensamos en Jesús el Mesías como Jesús el Rey, porque Dios está reinando por medio de Jesús. Y ya sabemos que el núcleo del Evangelio es que Dios reina. Y cuando Dios reina, cambia todo. Pues Dios está reinando por medio de Jesús, el Rey, y por medio de él tenemos redención. Es decir, que al igual que Dios había rescatado a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ahora nosotros somos rescatados por medio de este Jesús el Rey, por medio de este Jesús que Dios, por el medio del cual Dios está reinando para rescatarnos de la esclavitud, de el poder del pecado y el poder de la muerte. Como vimos en el Evangelio de Juan, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es considerada una nueva Pascua. La Pascua que era la gran liberación que Dios operó de la esclavitud de Egipto. Y de igual forma, el Evangelio de Juan nos está diciendo, todo lo que ocurre en la vida de Jesús, en su muerte y en su resurrección, es una nueva Pascua. Es la gran liberación de Dios, por parte de Dios, de toda su creación que está sometida bajo el poder del pecado y bajo el poder de la muerte. Es decir, Dios, en Jesús, está trayendo una nueva Pascua al mundo. ¿Y cómo lo hace? Pues lo tenemos en el versículo 25, que dice, Dios ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación, o literalmente de propiciación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. En la versión Reina Valera, dice, ofreció como instrumento de perdón. Ese perdón, etimológicamente, en el griego es propiciación, instrumento de propiciación. Y anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. ¿Por qué Dios puede pasar por alto los pecados? Porque el poder del pecado ha sido vencido en la cruz. ¿Y cómo lo explica? Con otra metáfora, lo explica Pablo, con otra metáfora que para nosotros es difícil de entender, que es la propiciación. ¿Qué significa propiciación? Hay que entender lo que significa esto de propiciación. El propiciatorio en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento el propiciatorio no era más ni menos que la tapa de oro que cubría el arca. El arca era una caja de madera que estaba recubierta de oro de 1,10 centímetros de largo y 65 centímetros de ancho, si no recuerdo mal las medidas, en las que se cubría con una tapa también de madera recubierta, con una tapa de oro. Esa tapa de oro era el propiciatorio. Unida a esa tapa estaban esculpidos dos querubines enfrentados, uno frente a otro, cubriéndose así con las alas. Esa tapa del arca era
propiciatorio. Eso lo podéis leer en el libro del Éxodo, capítulo 25, 17 al 21. En los sacrificios de expiación que hacía el sacerdote en favor de los pecados del pueblo de Israel, rociaba algunas gotas de sangre del animal que era sacrificado sobre y delante del propiciatorio. Eso lo podéis leer en el libro del Levítico, capítulo 16, por ejemplo, en el versículo 15. Pero lo más significativo de esto, de la importancia por la que se cita que Jesús es instrumento de propiciación, es lo que ocurre en el propiciatorio, porque en el propiciatorio ocurría algo. No solamente había este acto que simbolizaba la expiación de los pecados del pueblo, sino que gracias a eso ocurría algo, había un acontecimiento. Es lo que leemos en el versículo 25 del libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 22 del libro del Éxodo, que dice: yo, Dios habla, me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarle a los israelitas. Y esto es muy interesante, porque el propiciatorio es esa etapa que cubre el arca, que simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. Precisamente porque el pecado ha sido expiado, lo que ocurre es que la presencia de Dios está entre su pueblo, allí en el propiciatorio. Si el templo alberga la presencia de Dios entre su pueblo, en su interior, en el lugar santísimo se encuentra el arca y sobre el arca la tapa del propiciatorio. Como si fuera un juego de muñecas rusas, el templo constituye como una serie de capas en el que el lugar más íntimo, más profundo del templo, se encuentra la presencia de Dios entre su pueblo. En definitiva, como ya hemos dicho, la ofrenda que hace el sacerdote en expiación de los pecados del pueblo de Israel quita el obstáculo para asegurar la presencia de Dios entre su pueblo. Por eso, la salida de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel supone esa gran conmoción. ¿Debido a qué? Debido a que el pueblo ha puesto su confianza en algo que no es Dios, se produce el exilio de la presencia de Dios, la ausencia de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en algo que no es Dios, ¿qué nos ocurre? Que percibimos a Dios ausente de nuestra vida. Esto en otras categorías culturales, sociales, son de las que nos está hablando la Biblia. Cuando ponemos nuestra confianza en algo que no es Dios, ¿qué ocurre? La presencia de Dios se muestra ausente del mundo. Por eso, en una sociedad profundamente secular, Dios se muestra ausente de nuestra realidad. Porque nosotros mismos estamos ciegos, estamos siendo velados para percibir esa presencia de Dios entre nosotros. Por eso, Jesús es instrumento de propiciación, porque Jesús es presencia encarnada, corpórea de Dios en el mundo, y porque por medio de su muerte en la cruz, el pecado ha sido vencido y quitado del mundo. Por eso Jesús es instrumento de propiciación. Y esto es precisamente lo contrario de lo que habíamos visto antes, que somos destituidos de la presencia de Dios. La presencia de Dios
desaparece de nosotros cuando estamos poniendo nuestra confianza en algo que no es Dios. Por lo tanto, percibimos a Dios ausente. Y ahora, ¿qué nos ocurre en Jesús el Rey? Que al ser Jesús instrumento de propiciación, presencia de Dios en el mundo y el medio por el que el pecado es quitado del mundo, somos restituidos delante de la presencia de Dios. O dicho de otra forma, ahora, cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, ya sí somos capaces de percibir la presencia de Dios entre nosotros. Ahora, esa propiciación nos restituye delante de esa presencia de Dios al vencer el poder del pecado. Jesús, como propiciación, es presencia de Dios en el mundo. Esto es algo maravilloso porque hemos creado toda una serie de categorías teológicas dentro de una filosofía abstracta que ha convertido todas esas categorías en conceptos abstractos. Pero la Biblia no habla en esas categorías abstractas, está hablando en unas... dentro de un marco social, cultural, concreto, por tanto, dentro de la vida humana, dentro de una gran narrativa, y lo único que tenemos que decodificar esas categorías culturales que ya no son las nuestras, para comprenderlas y para poder entender que esto también habla de nosotros, que esto también habla nuestra realidad como seres humanos en el siglo XXI. Es decir, que cuando estamos poniendo nuestra confianza en algo que no es Dios, la presencia de Dios aparece ausente en nuestra vida porque nosotros estamos ciegos para ver esa presencia de Dios. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Jesús como el Rey, por el medio del que Dios está haciéndose presente nuevamente al mundo y por el que ha quitado el pecado del mundo, porque ha vencido el poder del pecado en la cruz, entonces nosotros volvemos otra vez a percibir a Dios presente en nuestra vida y en el mundo, para ese Dios que se hace presente para venir a nosotros, para quitar el pecado, el mal, la muerte del mundo y para que el dolor, el sufrimiento, la muerte y el mal no se hagan perpetuos en el mundo, para, por tanto, tener una nueva creación con unas nuevas condiciones de existencia en la que Dios estará gobernando, siendo todo en todos. Y esa es la gran narrativa de salvación que tenemos en la Escritura y esa es la promesa de salvación que se nos testimonia en la Escritura. Así que esto, que Jesús sea propiciación, instrumento de propiciación para traer la presencia de Dios en el mundo y quitar el pecado del mundo, por eso es que eso permite que Dios pueda perdonar los pecados. Por eso Dios puede pasar por alto los pecados, porque el pecado ha sido derrotado. Perdón que ahora nosotros recibimos por medio de la fe. Y de esta manera Dios ha manifestado su justicia, es decir, ha mostrado su fidelidad al pacto. Dios ha mostrado su fidelidad al pacto porque ha sido fiel por medio de Jesús, por medio del que se ha encarnado y que ha sido instrumento de propiciación. Y esto muestra no solamente que Dios es justo, sino que puede declarar justo a todo aquel que es de la fe de Jesús. A todo aquel que tiene fe en Jesús, Dios declara justo. Lo dice Romanos en el capítulo 3, versículo
26, Romanos 3, 26. Llegados a este punto, el apóstol Pablo cierra el círculo volviéndose a preguntar. Y por eso toda esta parte, como ya he repetido varias veces, es una unidad. Versículo 27 del capítulo 3. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Dónde está el orgullo de pertenecer al pueblo de Dios? Ninguno. No hay ningún orgullo. ¿Por cuál ley? Esa ley que distinguía a judíos de gentiles. ¿Por la de las obras? Esas obras de la ley que distinguía a judíos y gentiles. Dice Pablo, no, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Versículo 27 del capítulo 3. Nuevamente, ya cerrando el círculo, Pablo niega cualquier motivo de orgullo para el judío, porque niega la eficacia de aquellas obras de la ley, ya que la única ley que vale es la ley de la fe. Y qué bonita expresión esta de la ley de la fe. Si hubiéramos hecho más caso de esta expresión, ley de la fe, hubiéramos acabado con todo el legalismo y todo moralismo que convierte las normas morales en una ley nueva, en unas nuevas obligaciones que muestran que nosotros somos justos y otros no lo son. El cumplimiento ahora de la ley es la fe en Jesús el Rey, Jesús el Mesías, crucificado y resucitado. Y por eso Pablo concluye que el ser humano es justificado por la fe sin las obras de la ley. Versículo 28. El ser humano es justificado por la fe sin las obras de la ley. Somos declarados justos sin la circuncisión, el sábado o las leyes de pureza o cualquier otra restricción que a partir de la ley pudiera imponerse como separación entre judíos y gentiles, incluidas todas aquellas normas que los cristianos podamos esgrimir, podamos usar para distinguirnos de los que no son cristianos. Y eso es lo que Pablo está diciendo en los versículos 29 y 30 del capítulo 3. Solo la fe en Jesús nos declara justos y pertenecientes al pueblo de Dios. Por último, esta ley de la fe no invalida la ley, sino que le da su cumplimiento. Versículo 31. Ya lo dijimos la semana pasada, cuando tenemos fe en Jesús, recibimos el perdón de pecados y el Espíritu Santo habita en nosotros y así cumplimos la ley. O como dice también Pablo, y veremos más adelante en el capítulo 10 versículo 4, el cumplimiento de la ley es Cristo, el Mesías, el Rey, para justicia de todo aquel que cree. Por tanto, por la fe cumplimos la ley de la fe. Como cristianos, a menudo pensamos que tenemos que mostrar la eficacia de nuestra fe, ya lo he dicho anteriormente. Y también nosotros construimos unas obras de la ley que muestran que somos justos. Esto no es privativo de los judíos, es también porque forma parte muchas veces de cómo pensamos y actuamos los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociales. Por lo tanto, queremos ser justificados delante de los demás o delante de nosotros mismos. Y usamos, por tanto, unas obras de la ley para mostrar que realmente somos justos. Y en numerosas ocasiones hacemos de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar o de cualquier otra cosa, obras que muestran que realmente nuestra fe cuenta y que somos justos. Somos justos delante de los demás o delante de nosotros mismos. Pero podemos hacer muchas otras cosas, también a nivel social.
estamos queriéndonos justificar unos delante de otros. Hoy, por medio de las redes sociales, cuanto más publicaciones tengo, más popular soy, más me gustas tengo, soy justificado delante de los demás. Queremos ser aprobados delante de los demás. Esa necesidad que tenemos de aprobación por parte de los demás y por tanto hacemos cosas para ser justificados delante de los demás. Esos mecanismos sociales, porque somos seres sociales, forman tanto parte de nosotros mismos que muchas veces, consciente o inconscientemente, volvemos a crear como cristianos esas obras de la ley que muestran o que muestren o que intentan mostrar que somos justos delante de los demás. Pero de lo que nos olvidamos es que nuestra fe no cuenta por sí misma, que no es la aprobación de nosotros mismos o de los demás lo que cuenta, sino que lo que cuenta es la fe de Jesús. La fidelidad de Jesús es lo que permite que nosotros tengamos fe. Así que no tenemos que demostrar o que mostrar la eficacia de nuestra fe de ninguna manera, porque lo que es eficaz es la fe de Jesús. Como seres humanos somos, como ya hemos dicho, seres sociales y vivimos de la justificación o de la aprobación de otros o de nuestra propia autojustificación ante los demás. Y vivimos, como ya hemos dicho también, en una sociedad que ha llevado hasta su máxima expresión tanto lo uno como lo otro, tanto la justificación de los demás como la autojustificación. Sin embargo, nuestra vida no está justificada ni ante los demás ni ante nosotros mismos, sino única y exclusivamente está justificada por la justicia de Dios en Cristo y el Espíritu Santo. Y nada más. Vivir así, ser capaces de vivir así porque estamos viviendo de la fe de Cristo, de la fe de Jesús, nos libera de muchas esclavitudes, pero sobre todo nos libera de la esclavitud principal, de la incredulidad, de la idolatría y por tanto de nuestro pecado y nuestros pecados. Que el Señor nos ayude a no solamente comprender el Evangelio, sino a aceptar, a recibir por medio de la fe el Evangelio y de esa manera incorporarnos al pueblo de Dios y participar de sus promesas, de su reino y de su nueva creación. Que así sea. Amén.